el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 8 de abril, día 98 de estos 365 días leyendo la Biblia. El tema de hoy es Mantén tu lámpara encendida. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. La Biblia que estamos leyendo es la Nueva Traducción Viviente, NTV. Hoy es el día 98 de este camino de fe y no puedo creer que estamos a tan solo 2 días de llegar a los primeros 100 días leyendo la Biblia. No sé qué idea se les ocurre a ustedes para celebrar juntos. Quizá hacemos un vivo desde mi canal de YouTube. Bueno, vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer. Qué tremenda la fidelidad de Dios con nosotros y qué perseverancia la tuya. De verdad que te aplaudo. Felicidades porque estamos en este camino juntos. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Deuteronomio capítulo 32, desde los versos 28 al 52. Lucas capítulo 12, versos del 35 al 59. Salmo 78, versos del 56 al 64. Y Proverbios capítulo 12, verso 24. Y hoy, más que nunca, el mensaje es claro. Mantén tu lámpara encendida. Porque no se trata solo de leer por leer, sino de mantener viva la llama de nuestro amor por Dios, despierto el corazón y firme en nuestro espíritu. Ahora me gustaría que me dejes contarte algo muy especial para mí. Mi amiga Andrea, desde Ecuador, me envió unos tulipanes por mi cumpleaños. Ya de por sí eso era un milagro para mí, unas flores cruzando las fronteras para llegar a mí, hasta acá, hasta Lima, Perú. Pero cuando llegaron, traían algo más. Era un versículo bíblico hermoso, Ruth 2:12, que dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y aquí se viene lo más impactante. Andrea me dijo, yo no te lo envié con versículo. Y tampoco sabía que mis flores favoritas eran los tulipanes, pero Dios sí. Imagínense esas cosas que hace Dios. Y ustedes saben por qué me gustan los tulipanes a mí. Porque se demoran en abrirse. Y así fui yo. Durante muchos años me costó abrir mi corazón por las heridas de mi infancia, por la sensación de no ser suficiente, por sentirme rechazada muchas veces. Pero cada vez que veo un tulipán abierto, recuerdo los procesos de Dios. Recuerdo que todo lo que se abre en el tiempo correcto florece con más fuerza. Dios es así, Dios es detallista, es tierno, es preciso. Él puede usar un tulipán para decirte, te veo, te conozco y te amo profundamente. Así que si hoy tú necesitas una señal de que Dios no se ha olvidado de ti, esta es. Él no solo manda flores, Él manda amor envuelto en milagros cotidianos. Y hoy te dice, que dice la Biblia en Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te veo. Acompáñame en una oración el día de hoy. Dios, gracias por los tulipanes que florecen en temporada donde parecía que todo se había secado. Gracias por los milagros silenciosos que envuelves en detalles. Hoy quiero mantener mi lámpara encendida, no por emoción, sino por convicción. No quiero dormirme espiritualmente. Levanta a todo aquel que estaba adormecido. Quiero estar despierta, quiero estar atenta, quiero estar lista para seguir caminando contigo. Limpia mi corazón de toda distracción. Enciende mi alma con tu palabra. Dame fuerzas para perseverar hasta el final. Gracias, Jesús, porque nos has acompañado en todo este camino y nos sigues cargando en la fe. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Ya casi llegamos a los 100 días leyendo la Biblia juntos y te animo con todo mi corazón a no soltar esta antorcha encendida, porque Dios está haciendo algo en ti. Aunque todavía no lo veas completamente florecido, sigue leyendo, sigue creyendo, sigue confiando que Dios tiene más para nosotros. Comenzamos. Deuteronomio 32, verso 28.
Pero Israel es una nación insensata, su gente es necia sin entendimiento. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a miles de ellos y dos personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido. A menos de que el Señor se los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice, ¿acaso no estoy sellando todas esas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Sin duda, el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos, cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo ni libre. Y luego preguntará, ¿dónde están sus dioses y esas rocas a las que acudieron para refugiarse? ¿Dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían del vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden. Que ellos les den refugio. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre. Mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos, y a las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de ese canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy, transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés, ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube el monte Nebo, que está frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces morirás allí en la montaña. Te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Hor y se reunió con sus antepasados. Pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meribá en Cades, en el desierto de Sin. Allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 32 forma parte del Cántico de Moisés, una especie de testamento profético cantado. Y Dios le pidió a Moisés que lo enseñara al pueblo. El propósito de Dios era recordarle a Israel su historia, su tendencia a la rebeldía y también la fidelidad inquebrantable de Dios. Desde los versos 28 al 43, Dios expone la necesidad espiritual del pueblo, ese olvido intencional que ellos tuvieron, y luego revela una verdad clave sobre el juicio y la soberanía. A partir del versículo 44 hasta el 52, Moisés concluye su cántico, anima al pueblo a obedecer y finalmente Dios le muestra el monte desde donde verá la tierra prometida, pero que no entrará en ella. Triste. Mira lo que dice el verso 28, pero Israel es una nación insensata, su gente es necia y sin entendimiento, sin sentido común.
Le faltaba discernimiento espiritual y la capacidad de aprender de la experiencia. Este juicio no es emocional, es un diagnóstico del pueblo que no conecta las consecuencias con sus decisiones. Y hay dolores que vienen del mundo, pero hay otros que vienen de ignorar a Dios. Yo te pregunto, ¿aprendiste de tus errores o continúas repitiendo patrones disfrazados de espiritualidad? Y luego el verso 39 es uno de los versículos más poderosos del Antiguo Testamento. El verso 39 dice, miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Aquí Dios nos explica que no hay poder fuera de Él. En un mundo lleno de ídolos, de falsos salvadores, de alianzas paganas, Israel debía entender que solo Dios tenía la última palabra. Y es que Dios no compite con nadie, porque no hay nadie que tenga su categoría. El otro día hablaba con uno de mis clientes, muy incrédulo él, y me decía, pero ¿cómo sabes que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo le decía, es que su tumba está vacía. La resurrección no es un mito, es un evento histórico que cambió el curso de la humanidad. Existe un antes de Cristo y un después de Cristo. No hay nadie que haya partido la historia en dos. Y él me decía, pero también hay unos grandes profetas, como Mahoma, como Buda. Y yo le digo, claro, pero Mahoma, sus seguidores lo honran, pero en su tumba. Buda también, lo recuerdan, pero en su tumba. Gandhi, lo admiran mucho, pero en su tumba. Pero ¿dónde está la tumba de Jesús? A Jesús nosotros lo seguimos, a Jesús lo amamos, a Jesús lo sentimos vivo, porque su tumba está vacía. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. En Juan 11:25. Jesús no solo enseñó que Él era el camino. Él dijo, yo soy el camino. Y Él me dijo, no, pero hay muchos caminos que te llevan a Roma. Sí, seguramente hay muchos caminos que me van a llevar a Roma. Pero al cielo solamente uno, Jesús. La resurrección fue confirmada por más de 500 testigos. Y eso lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 6. Los discípulos estaban totalmente dispuestos a morir por esa verdad. No por una idea, sino por un hecho que ellos vivieron. Y su impacto no solo fue espiritual, fue histórico. No hay nadie que haya partido la historia en dos, antes de Cristo y después de Él. La tumba está vacía, pero eso no es un símbolo religioso, es una evidencia imbatible de que la muerte no tiene la última palabra, sino la vida que vino a traer Jesús. La cruz nos muestra su amor, la tumba está vacía y nos muestra su poder, y su resurrección demuestra que Jesús no es una religión, Él es la vida eterna. Después de cantar, Moisés dice en el verso 47, no son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Y luego Dios le dice que suba al monte Nebo y desde ahí verá la tierra prometida, pero no entrará. Moisés termina su carrera sin cruzar el Jordán, pero completo, pero fiel, en paz con su propósito. No entrar a la tierra prometida no fue su fracaso, fue parte de su diseño. El cirujano, antes de sanar, debe cortar. El paciente puede sentir dolor, pero el propósito no es herir, es salvar. Dios es ese cirujano. Su juicio corta, su amor sutura y su gracia es la que nos restaura. Entonces, el amor de Dios no siempre se siente como una caricia. A veces se manifiesta como una cirugía, como un proceso, pero nosotros tenemos que aprender a conocer cómo es que Dios a nosotros nos corrige. Te recuerdo el verso 39. Él dijo, yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y también soy el que sana. Dios no hiere para destruirte, sino para reconstruirte sin lo que te estaba matando. No huyas del Dios que te confronta. Él es el único que también te puede sanar. Así que Dios es el que hiere, sí, pero es el que hiere para sanarnos. Es el que hiere para librarnos. Acepta la corrección de Dios. Cuando Dios te corrige, no te está rechazando. Él te está recordando que sigue siendo suyo, que sigue siendo suya. Haz una pausa
para identificar esos patrones que hay en tu vida. Escribe lo que ya Dios te mostró de tu pasado, esas decisiones que no puedes volver a repetir, esas cosas que no debes volver a hacer. Escríbelas. Y di, bueno, en esto me equivoqué, en esto fallé, voy a recordarlo para no volver a cometerlo. Y vive como si la palabra de Dios fuera vida, porque lo es. Haz de la obediencia a Dios un estilo de vida, no una reacción emocional momentánea, un estilo de vida. Agradece el proceso. Incluso si no cruzas al Jordán, completar tu propósito no siempre se ve como algo que siempre imaginaste. Se ve como obedecer hasta el final. Moisés obedeció hasta el final. Acompáñame a hacer una oración hoy. Dios, aunque a veces no entienda tu forma, confío en tu corazón. Confío en lo que tú me quieres enseñar. Si me hiere muchas veces tu juicio, las cosas que estás haciendo en mi vida, tus correcciones, que también me sane tu misericordia. No quiero vivir sorda a la corrección, ni ciega a tu fidelidad. Hazme una persona sabia. Quiero aprender de cada caída. Quiero levantarme y volver a ser fuerte. Recibir tu verdad aunque incomode. Quiero obedecer incluso si no entro a todo lo que soñé. Porque lo que más anhelo es permanecer en ti. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a tener oídos sensibles a tu voz. Enséñame, Espíritu Santo, aquellas cosas que tú quieres que yo aprenda. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Lucas 12, verso 35. Estén vestidos, listos para servir. Mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde deben sentarse y se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora en la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Marque esa parte. Debemos estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó: Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresa por un tiempo, y comienza a golpear a otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún mucho más se le exigirá. Yo he venido para encender el fuego en el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, 2 a favor y 3 en mi contra. Habrá visiones, el padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tiene razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede.
Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vaya camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que haya pagado el último centavo. En esta lectura de Lucas, Jesús sigue enseñando a sus discípulos, pero ahora el tono se intensifica. En esta sección introduce la urgencia del reino y la necesidad de estar preparados. Usa varias parábolas cortas para hablar de la vigilancia, la fidelidad, el juicio, el discernimiento espiritual. Y el trasfondo es el de un dueño que se ausenta y deja a sus siervos encargados. En esa cultura, los siervos fieles no solo trabajaban, vivían atentos por si el amo regresaba de noche, de madrugada o al amanecer. El mensaje era claro: no vivas como si tu vida fuera tuya. Vive como si Él pudiera volver hoy. Yo te pregunto, ¿tú estás viviendo como si Jesús pudiera volver hoy? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si Jesús regresara hoy? ¿Cómo nos encontraría? Leyendo la Biblia, compartiendo nuestro testimonio, adorándole. ¿Cómo nos encontraría? Como Martas y no como Marías. Lo primero que Jesús dice: estén vestidos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Estén listos con las lámparas encendidas. Así te tiene que encontrar Dios, con tu lámpara encendida. Aquí hay un doble simbolismo. Vestidos para servir, es decir, con una actitud de disponibilidad. Y lo segundo, con las lámparas encendidas. Una vida llena del Espíritu Santo, con una fe activa, no adormecidos, no atontados, creyendo en que en cualquier momento puede venir nuestro Señor Jesucristo. En el contexto judío, estar con la lámpara encendida también se asociaba a estar espiritualmente despierto. El problema de esta generación no es la oscuridad, es que los hijos de Dios no están encendidos, no estamos con la lámpara encendida. Yo te digo, comenzamos en enero cerca de 10,000 personas tratando de hacer este reto, de leer la Biblia, de poner a Dios primero, de leer su Biblia todos los días. ¿Y qué ha sucedido? Muchos se han quedado en el camino. Hay algunos que están poniéndose al día, hay otros que están tratando de avanzar, hay otros que ya lo abandonaron. El mensaje es claro: mantén tu lámpara encendida. Yo sé que no siempre es fácil. Hay días donde uno tiene muchas cosas que hacer, tiene trabajo. Hay días donde yo llego cansada y digo, no, tengo que leer, tengo que avanzar, tengo que grabarme. Aunque sea de madrugada, yo voy a hacerlo porque yo ya me comprometí con Dios. Quiero que cuando Él venga me encuentre con mi lámpara encendida. ¿Cómo quieres tú que Dios te encuentre? La venida de Jesús no va a ser anunciada por la prensa, tampoco va a salir en un vivo, sino en el corazón del que está preparado. Mi deseo y oración es que tú y yo estemos preparados y con nuestras lámparas encendidas. Y en los versos del 41 al 48 nos dan un versus: el siervo fiel versus el siervo negligente. Pedro le pregunta si esa enseñanza es para ellos o es para todos. Es decir, a Pedro todavía no le había llegado el memo, ¿no? Pedro decía, ¿es para mí o es para otro? ¿A quién se la está enviando esta palabra Dios? Y Jesús responde con otra parábola, la del administrador que reparte alimento a tiempo, en el verso 42. Y dice, este siervo es el líder, el que tiene la responsabilidad, el que debe cuidar a otros. Pero si piensa, versos 45 y 46, mi amo se demora y comienza a maltratar, a emborracharse y a abusar, ese será severamente castigado. Aquí el problema no fue la demora, fue la presunción. El siervo creyó que la ausencia de su amo era permiso para actuar como quisiera, como si no volviera. Cuando nosotros nos olvidamos de que Jesús regresa, comenzamos a vivir como si Él no importara.
Y ese es nuestro gran problema, que somos olvidadizos. Pero ¿qué dice el verso 48? A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Este verso es crucial. Jesús no trata igual al que ignora que al que sabe, pero ambos son responsables. El que tiene más luz, más verdad, más palabra, también tiene más llamado a vivir con intención. ¿Qué estás haciendo tú con lo que sabes de Dios? ¿Tu conocimiento se traduce en compasión, en fidelidad, en servicio? Un conocimiento sin obediencia solamente hincha el ego, pero el conocimiento con humildad produce transformación. Y Jesús cierra este bloque en los versos 54 al 59 y confronta la falta de discernimiento espiritual. Dice, saben leer el clima, pero no saben leer lo que pasa espiritualmente. El día de hoy nosotros podemos predecir eclipses, hacer proyecciones económicas, pero nos cuesta discernir cuando Dios está hablando. ¿Tú estás escuchando lo que el cielo está diciendo sobre este tiempo? ¿O solamente ves lo que dicen las noticias y replicas lo que sale en redes sociales? El discernimiento no es saber lo que está bien o está mal. Es saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Viene alguien y te cuenta algo, y mientras te lo está contando, tú vas teniendo discernimiento. El Espíritu Santo te va diciendo, eso que te están diciendo es una mentira. No deben seguir esta dirección. Eso no es correcto. Eso es discernimiento. Mi consejo es, vive cada día como si fuera el último, no con miedo, con un propósito, con un destino de parte de Dios. Pregúntate, ¿estoy listo para rendir cuentas a Dios hoy? ¿Sabes qué? Enciende tu lámpara. Dedica tiempo diario a la palabra de Dios, a la oración, a la lectura, al servicio. No dejes que tu fe se apague. No dejes que nada ni nadie te saque del propósito de Dios, te robe la paz. Mantén tu lámpara encendida. Ahora abramos nuestra Biblia a la mitad y vayamos al libro de Salmos, capítulo 78, verso 56. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo, rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada, cedió su gloria a manos enemigas, entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego, a las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Aquí Asaf continúa su crónica profética de la historia de Israel. Y este bloque es la tercera gran caída espiritual descrita en este salmo. El pueblo no solo desobedece, desafía abiertamente a Dios. El término hebreo usado aquí en el verso 56 es desafiar, se traduce como tentar, provocar deliberadamente, lo cual implica un rechazo, pero no por ignorancia, sino por rebeldía consciente. Esta acción refleja el periodo de la conquista parcial y los primeros años de los jueces, cuando el pueblo ya en la tierra prometida comenzó a imitar las prácticas paganas, incluso a adorar a ídolos. Y es que la rebelión más peligrosa no es la de los ateos, es la de los que conocen a Dios y aún así lo ignoran. Versos 56 al 58 dice, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus antepasados. No era solo desobediencia externa, era infidelidad del corazón. El pueblo de Israel se levantó con santuarios falsos, se inclinó a dioses ajenos, pensó que podía convivir con ambas cosas, adorar a Dios y mantener a sus ídolos favoritos. Muchos de nosotros estamos adorando a Dios el domingo, pero consultando un horóscopo el día lunes, confiando en la economía más que en la provisión divina.
Todo lo que te robe la confianza, el tiempo y la adoración a Dios es un ídolo bien maquillado y bien disfrazado. Tienes que tener mucho cuidado. El verso 59 dice, cuando Dios oyó lo que hacían, se enojó mucho y abandonó su morada en Silo. Silo era el lugar donde se encontraba el tabernáculo y el arca del pacto durante los días de los jueces. Era el centro espiritual de Israel. Pero Dios abandonó su propia morada como señal de juicio. El texto dice que entregó el arca al cautiverio, verso 61. Y esta es una referencia cuando los filisteos capturaron el arca en tiempos del profeta Elí en 1 de Samuel capítulo 4. Y es que no se puede manipular la presencia de Dios cuando se vive en rebelión. Dios permitió que el enemigo se llevara lo más sagrado para mostrar que su presencia no está en objetos, sino en obediencia. Dios no habita donde es invitado una vez, sino donde es obedecido siempre. Proverbios capítulo 12, verso 24. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Este proverbio, como muchos en la colección de Salomón, es un contraste entre dos caminos: el diligente, el trabajador, el constante, el disciplinado, y el perezoso, el flojo, el pasivo, el aplazador, el reactivo. El resultado de ambos caminos es radicalmente distinto. El diligente lidera, el perezoso sirve forzadamente. Lo cierto es que Dios no bendice la intención, Él bendice la acción. Lo que nos está hablando este proverbio es que uno debe trabajar duro, la diligencia como parte del camino de liderazgo. Este verso no habla de estatus, sino de influencia. Una persona diligente se gana el respeto, es confiable, se le abren puertas porque cultiva la excelencia como estilo de vida. La excelencia no es un evento, es un hábito espiritual. Y luego nos dice, sé un flojo y serás un esclavo. La pereza es la esclavitud moderna. No porque alguien te encadene, sino porque tú mismo entregas tu poder. Por ejemplo, la esclavitud moderna, por falta de diligencia, por pereza, por flojera, son esas deudas por falta de administración. Es ese estancamiento por procrastinar, por no avanzar, por dejar todo para última. Imagina un barco perfecto, con combustible, con un destino programado, pero sin timón, ni capitán que lo dirija. Así es una vida que tiene recursos, que tiene oportunidades, que tiene dones, pero no tiene diligencia, no tiene trabajo duro. No se trata de cuántos dones tienes, sino de cuánta disciplina vas a poner para activar esos dones. Cuánto vas a trabajar para sacar adelante todo lo que Dios ha puesto dentro de ti, ese potencial. Y si hoy has identificado áreas donde estás siendo flojo, donde estás siendo perezoso, escríbelas y pídele a Dios disciplina. No solo inspiración, pídele que te ayude a trabajar en esas áreas. Honra a Dios con tu esfuerzo. Haz de tu trabajo, de tu ministerio, de tu vida diaria, una forma de decir, Dios, valoro lo que tú me diste y lo voy a multiplicar. Esto no se va a quedar así. Cada lugar donde yo vaya, lo voy a multiplicar. Día 98, check. Y antes de despedirme, quiero tomar este espacio para celebrar la vida de quienes hoy están de cumpleaños y también de quienes celebran su aniversario de amor. Feliz cumpleaños a Eduarda Sáenz, feliz cumpleaños a Elizabeth Parada desde Bogotá, Colombia, a Alberto Luna, a David en Mexicali, Baja California, a Mildred Cantillo desde Riohacha, a Gris desde Zacatecas, México. Feliz cumpleaños también para Viviana Argaez Echevarría, y al pequeñito Constantino, que hoy cumple 6 añitos en Panamá. Feliz cumpleaños para María Pilarí Garzón, también desde Bogotá, Colombia. Que el cielo celebre tanto como nosotros lo hacemos desde aquí. Que este nuevo año esté lleno de palabra viva, de propósito y de paz en abundancia. Y también envío un abrazo enorme por su aniversario a Eduardo y a Sol, celebrando su 6º aniversario, a Luis y a Laura desde Cuatatitlán, Izcalli, México. Felices 8 años de amor, de fe y de caminar juntos. Gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Estamos prontitos a llegar a los 100 días. No lo puedo creer. Vamos a celebrarlo a lo grande. Denme ideas para celebrarlo. Y recuerda que Dios puede hablarte
a través de muchos detalles. Nos encontramos el día de mañana. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.